Amigos, el día de hoy tenemos a una personalidad con nosotros, el señor Enrique Márquez. Él es el vicepresidente de la Asamblea de Venezuela, un hombre de 53 años, hombre de la política, pero un técnico en lo profesional. Queremos preguntarle cómo están las cosas en estos momentos, porque sabemos que el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha tomado decisiones, por supuesto, como en anteriores ocasiones, en contra del poder legislativo en Venezuela. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Mira, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de mi país se ha convertido en el verdugo de la Constitución, en el enterrador de la Constitución venezolana. Ha lanzado 17 sentencias en estos meses, desde que nos instalamos en la Asamblea, en contra de las decisiones de la Asamblea. Todas las leyes que hemos impulsado, por una razón u otra, el tribunal las ha negado. De tal manera que es un hecho reiterado, continuado, compulsivo del tribunal, que recibe órdenes directas del Ejecutivo para impedir nuestra acción política. Y fíjate que se trata de un país que está sumido en la pobreza, en el desabastecimiento de alimentos y medicamentos terrible, una catástrofe estamos viviendo. Se trata de un país, de un gobierno que tiene la peor inflación, tiene sometido al pueblo a la peor inflación de todo el mundo. Se trata de un gobierno que no toma ninguna medida económica para mejorar, y cuando la Asamblea Nacional impulsa ideas, impulsa leyes que puedan ayudar al pueblo en el sufrimiento que lleva en el día a día, el gobierno las liquida a través del TCJ. Allá tenemos en Venezuela un dicho que es como aquel que ni lava ni presta la batea. Bueno, ha dicho la misma canciller hace muy pocos días que no quieren ninguna dádiva del extranjero, porque eso sería incluso como intervenir en los asuntos internos de un país. Pero es que ni siquiera han aceptado apoyo de la Cruz Roja, ni de la Iglesia Católica, ni de las organizaciones humanitarias del mundo, que ven con preocupación. Mira, en Venezuela ahorita están muriendo bebés recién nacidos por falta de medicamentos. Están muriendo en los hospitales ciudadanos venezolanos por carencia de medicamentos, equipo y atención médica. Y nosotros, frente a eso, en la Asamblea impulsamos una ley. La ley es la ley para la atención de la emergencia humanitaria en materia de salud. Esa ley hace 2 días fue decretada inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Imagínate tú. Entonces, un gobierno que ve a su pueblo sufrir, que ve a su pueblo morir de mengua en el hospital, y cuando se trata de una idea, no para arrodillarse a ningún país, por amor de Dios, es para recibir la ayuda que el pueblo necesita. Un gobierno que se ha dogmatizado e ideologizado al extremo, de tal forma que pretende ver morir a su pueblo, que aceptar una ayuda internacional. Es un gobierno que no merece estar allí. Yo, ayer en una rueda de prensa que da en mi país, decía que estamos en manos de un gobierno psicópata. El pueblo venezolano es rehén de un gobierno psicópata que pretende morir en el poder con tal de no cambiar su enfoque equivocado de estos 17 años que han quebrado a los venezolanos. Pero aun cuando haya esa decisión del Poder Judicial sobre una situación tan lógica como sería crear un corredor humanitario para medicinas, para alimentos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a insistir. Fíjate, nosotros, frente a esta calamidad que vive el pueblo, nosotros decidimos jugar, como se dice en el argot del béisbol, por el librito. ¿Cuál es el librito? La Constitución de nuestro país. Ahí están las reglas del juego para todos los venezolanos. E invocamos el referéndum revocatorio. Ese referéndum, que en otras constituciones no existe, pero en la nuestra sí. En su artículo 72 señala que el pueblo puede invocar, puede solicitar la revocatoria del mandato de cualquier gobernante después de la mitad de su periodo, y se plantean las reglas para hacerlo. Lo hemos hecho porque es lo único que podemos hacer. Nosotros, desafortunadamente, desde la Asamblea no podemos administrar la economía del país, no podemos tampoco recibir ayuda internacional en medicamentos, no podemos hacer eso. Eso está en manos del Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo no hace nada, nos bloquea de las manos, entonces ¿qué opción tiene el pueblo? Cambiar al gobierno. Y lo hemos hecho no invocando una rebelión, ni una insurrección,
ni un alboroto en las calles de Venezuela. No estamos en base a lo que dice la Constitución. Sí, y en paz, en democracia. Que eso nos decía el otro día en una visita que no hacía un grupo de expresidentes, que agradecemos mucho, que mucha gente está pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Uno de ellos me decía: Enrique, yo creo que ustedes están haciendo una especie de obra de arte, porque frente a la violencia institucional, frente a un gobierno de facto, de fuerza que tenemos en Venezuela, que nosotros insistamos en que es por la vía democrática, y el pueblo inclusive sufriendo en la calle dice: yo espero mi democracia, yo espero la oportunidad de votar para cambiar el gobierno en vez de buscar la violencia. Eso es una obra de arte, y el mundo tiene que estar muy pendiente de lo que ocurre en nuestro país, porque se trata de un gobierno con origen democrático, pero que en su ejecutoria no lo es. Entonces, eso es un nuevo tipo de gobierno que en Latinoamérica hay que poner mucho cuidado que no se presente. Gobiernos que con origen democrático, que ganan unas elecciones, luego se apoderan de todos los poderes públicos del Estado para mandar entonces fuera de la Constitución. Eso hay que ponerle mucho cuidado. En Venezuela nos está pasando y es una calamidad, una catástrofe lo que estamos viviendo. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Vamos a hacer un corte comercial. Dialogamos con el vicepresidente de la Asamblea de Venezuela, el señor Enrique Márquez. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, continuamos en este diálogo con el vicepresidente de la Asamblea de Venezuela. Me parece que llegar, por ejemplo, a establecer que las iniciativas, incluso para el cambio de leyes, para que ustedes puedan llegar a lo que expresa la Constitución, la revocatoria del mandato, se diga que solamente las iniciativas pueden provenir del sistema electoral y no del legislativo. Nosotros continuamos legislando y continuamos en el ejercicio de nuestras funciones y no vamos a declinar ni a claudicar en la ruta democrática y pacífica. Esto es importante decirlo, porque hay mucha gente que piensa que Venezuela puede llegar a la violencia, puede llegar al desastre, al caos, a la anarquía, y yo debo decir que no sería por la oposición, porque nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos invocando nuestra Constitución para resolver una crisis. Si Venezuela llegara a ese punto, estaría llegando básicamente por el hecho de un gobierno indolente que pretende llevarlo allá, de tal manera que la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra en nuestro país, en esa materia, que a propósito, amigos, ya está ocurriendo. El día de ayer, en una población oriental de nuestro país, en Cumaná, Hubo muertos, ¿no? Y 400 por allí saqueos. Saqueos a comercios diferentes. Hace unos días una manifestación que tuvo que trancar las calles porque no tenía alimentos en la población de Cariaco, más al oriente aún, fue sometida a disparos de bala por parte de la Guardia Nacional. En el estado Sucre, ¿no? Estamos hablando. Pero eso ocurre en Caracas todos los días, ocurre en la mayoría de los estados en Venezuela. Entonces Venezuela está sometida, hemos dicho que Venezuela es como una olla de presión a máxima temperatura y el gobierno debería entender que el tratamiento de esa presión tiene que tener un aliviadero. La oferta que nosotros hemos hecho es la ideal. El aliviadero es una medición electoral en el marco del referéndum revocatorio. Lo debería aceptar porque conviene, porque la presión, yo le aseguro a usted que mañana el gobierno cede y el poder electoral fija
el momento del revocatorio, para cuando lo tiene que fijar, que es en el mes de octubre, porque son los tiempos perfectos. El pueblo venezolano... Hay un cronograma que tiene que ser cumplido. Sí, tiene que ser cumplido. Si lo hiciera, el pueblo venezolano pues adquiere más paciencia todavía. Y aún en la calamidad dice, yo espero mi democracia, espero mi votación y no cedo ante la posibilidad de violencia o de cualquier tipo de anarquía en las calles de Venezuela. Pese a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de impedir el que se pueda ingresar medicamentos como un aporte humanitario que muchos grupos y países en el mundo quisieran hacer, el impedir esto no llevaría a una reacción en la que se rompa ese anhelo de cambiar las cosas en paz y se llegue a una confrontación, a una guerra civil. Nosotros esperamos que no. Y fíjate que en Venezuela ha imperado durante estos últimos meses una gran solidaridad entre nosotros, entre el pueblo. Por ejemplo, yo te digo, yo estoy aquí en Ecuador, invitado por el alcalde Carlos Falqués de Machala, de la provincia del Oro, a una conferencia. Y yo, cuando mi familia y mis parientes supieron que venía para acá, me dieron una lista de mercado. Una lista de mercado para la farmacia, para que les lleve medicamentos. Es terrible lo que está ocurriendo. Ahora, someter a un pueblo a eso, someterlo a una prueba... El vicepresidente de la Asamblea tiene ese tipo de encomiendas de su familia, como ocurre, me imagino, con todos los altos funcionarios y cualquier ciudadano de Venezuela que sale de Venezuela. Cualquier ciudadano que salga, la familia, los parientes, los amigos, mira, tráeme un antibiótico, tráeme esto, tráeme aquello con los récipes. Yo tengo un poco de récipes ahí que me dieron médicos para buscar, para llevar, porque aunque parezca increíble, no hay antihipertensivos. Usted sufre la tensión, tiene que tomarse una pastillita todos los días, no lo encuentra, se va a morir de eso. Igual, por ejemplo, enfermedades crónicas como el VIH, como la diabetes, como los problemas de la tiroides, no hay un medicamento en Venezuela, estimado amigo, no exagero. Y por eso es que organismos inclusive como la Cruz Roja, como Cáritas, una organización de la iglesia, han llamado la atención. El propio Papa Francisco, que es una persona de tanta influencia en el mundo, le ha pedido al presidente de la República, permita el canal humanitario para medicamentos. Y usted sabe que el presidente ha dicho que no. Usted entiende que el presidente ha dicho que no. O sea, es increíble que una persona pueda llegar a tal nivel de indolencia. Un gobierno indolente que no le importa el destino de su país. Y yo lo digo así, porque a mí me gustaría que eso se rectificara y cambiara. Nosotros no es que estamos desesperados por tumbar a nadie ni por sacar a nadie. Nosotros queremos que nuestro país sea vivible, por amor de Dios. Y por eso hemos invocado la Constitución y por eso también estamos abiertos al diálogo. Yo quiero hacer un corte comercial y quiero entrar en este asunto porque también se dice que por parte del propio presidente Maduro ha autorizado el diálogo con los Estados Unidos. El secretario de Estado John Kerry ha hablado con la señora Rodríguez, la canciller de Venezuela, y se podría iniciar un diálogo. Quisiera saber si esto es factible o no luego del corte comercial. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Continuamos este diálogo con el señor vicepresidente de la Asamblea de Venezuela, Enrique Márquez. Antes de la pausa decía que en la reunión de República Dominicana
pudo hablar el secretario de Estado norteamericano con la canciller de Venezuela y el presidente Maduro ha dicho que autoriza un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Usted cree que va a tener éxito ese diálogo? Mira, yo abogo porque las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se restablezcan, se nombren embajadores, pueda haber un diálogo diplomático. Ahora, ese diálogo no tiene nada que ver con el pueblo de Venezuela, porque Estados Unidos no es el que soluciona los problemas de los venezolanos. El diálogo que le interesa al pueblo es el que debe tener el gobierno, con este caso con la Asamblea Nacional y con la oposición, para encontrar un mínimo entendimiento. Nosotros hemos invocado la Constitución de Venezuela para darle el marco al diálogo, para que si el gobierno cumple con la Constitución y nosotros también, tenemos una solución constitucional básica, referéndum revocatorio, que a propósito, el gobierno puede intentar ganarlo. No tiene por qué sentirse perdido. Si cree que todavía el pueblo lo acompaña, puede ganarlo. De tal manera que ese diálogo es posible. Porque además tienen que sacar más votos que los que tuvo antes la oposición para poder revocar el mandato al presidente Nicolás Maduro. Es una jugada riesgosa la nuestra, pero es democrática. Y si perdiéramos el revocatorio lo tendríamos que aceptar, pero es una solución. Nosotros sí creemos que el diálogo es necesario. ¿Por qué? Porque aún en las más cruentas guerras de la humanidad ha habido la posibilidad de conversar para llegar a un feliz término, a enfrentamientos eternos como los que se han producido. Nosotros sí creemos que la oposición venezolana, nosotros nos debemos sentar en algún momento con el gobierno para facilitar la transición política. Nosotros estamos convencidos que el gobierno de Maduro no gana ninguna elección en Venezuela. Este es el último gobierno de la revolución que inició Hugo Chávez, porque quebró a Venezuela, porque Venezuela, después de recibir, y es una cantidad muy grande, $1.500.000 millones en 15 años, el país está quebrado, fruto de la corrupción, del desbarajuste, de la mala gerencia pública. Entonces nosotros estamos seguros de lo que queremos, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las posibilidades. Ellos quisieran dialogar sin que haya la condición de llegar al revocatorio. Eso sí lo ha señalado una y otra vez el gobierno venezolano. Pero es que nosotros no podemos negociar el revocatorio. El revocatorio ha sido invocado por 2 millones de personas. ¿Cómo la unidad puede echar para atrás un derecho constitucional? Es como si usted dijera que usted va a negociar su derecho a la educación, que está garantizado en nuestra Constitución. No, bueno, yo renuncio a mi derecho a la educación para llegar a un diálogo contigo. No lo puedes hacer. O a tu derecho a la vida misma. De tal manera que no hay forma de que un derecho constitucional se negocie. Hay cosas que se pueden acordar, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, vamos a construir un nuevo TSJ, que sea un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que sea acorde con lo que queremos, vamos a respetar algunas cosas de las que se han hecho, vamos a hacer una transición suave, vamos a construir un gobierno de unidad nacional donde todos nos reconozcamos. Ese es el diálogo, pero el diálogo no puede ser, vente a sentar conmigo, pero renuncia a un derecho constitucional, de tal manera que nosotros en ese diálogo ponemos por delante eso y decimos, bueno, mira, esto no se negocia, al contrario, es una exigencia del pueblo que se cumpla con la Constitución, porque imagínese usted que nuestro diálogo sea desconocer la Constitución. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cree usted que va a tener éxito ese diálogo entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, el gobierno de Hugo Chávez, luego el de Maduro, han intentado varias veces, o han dicho que intentan restituir las relaciones diplomáticas de forma completa con los Estados Unidos, y no se ha logrado nunca. Nosotros no le auguramos mucho a esto porque conocemos al gobierno de nuestro país y sabemos que no hay una verdadera intención de restituir una relación directa con los Estados Unidos. Señor Márquez, que sea un éxito el trabajo por la democracia que ustedes realizan. Gracias.